La mayoría de nosotros hemos tenido la desgracia de enfermarnos una o dos veces en nuestras vidas. Es parte de la experiencia humana, supongo. Nos enfermamos y luego mejoramos. Al menos así es como se supone que funciona. Una cosa por la que estoy constantemente agradecido es el hecho de que vivimos en una era tan moderna e ilustrada de la medicina. Ya no usamos orina como antiséptico ni diagnosticamos enfermedades basándonos en nuestros signos astrológicos. Pero no siempre fue así. Atrás quedaron los días de sangrarnos con lachuelas o tratar de equilibrar nuestros humores para asegurarnos de que nuestros fluidos sanguíneos no estén dominando nuestros fluidos melancólicos. Y probablemente no soy el único que se alegra de que ya no tratemos a las personas enfermas con enemas administrados con jeringas de metal llenas de bilis de jabalí. Sí, bilis de jabalí, no podría inventarme esto. Nuestros ancestros no sabían por qué sucedían ciertas cosas, pero ciertamente hicieron todo lo posible por intentarlo. Se crearon historias, se contaron mitos y supersticiones echaron raíces. Todas fueron diseñadas para explicar por qué sucedían las cosas. Y estas razones, incluso si eran puras fabricaciones, de alguna manera ayudaban a las personas a lidiar con las realidades de la vida. ¿Por qué nació mi hijo deforme? ¿Por qué cambió la personalidad de mi esposo de la noche a la mañana? ¿Por qué murió toda mi familia de una plaga el invierno pasado? Estas preguntas acosaban a las personas de maneras que no podemos entender hoy, y se agarraban a cualquier cosa que les ayudara a lidiar con la situación. Encontraron respuestas en su folclore común. Pero ahí, entre los innumerables cuentos e historias contadas, hay una superstición de Irlanda que se usó más que la mayoría. Verás que cuando algo no parecía correcto, cuando las cosas salían mal y la gente sufría, solo había una explicación que lo cubría todo en las mentes de los irlandeses. Le echaban la culpa a los cambiantes. Un cambiante, según el folclore europeo, es un tipo de hada. Las historias sobre ellos se pueden encontrar en Alemania, Irlanda, Inglaterra, Escandinavia, España y muchos otros países. Y en todas esas culturas, los cambiantes tienen la misma metodología. Son un sustituto de un ser humano secuestrado. Ya sea por celos o por una gran necesidad, se decía que las hadas entraban a nuestro mundo y hacían un intercambio sin nuestro conocimiento. Dejarían a uno de los suyos atrás y regresarían al reino de las hadas, donde el humano secuestrado viviría vidas felices y alegres en el paraíso. Tenemos un gran resumen de los cambiantes gracias al poeta irlandés William Butler Yeats. «Roban niños», escribió, «y dejan a una hada marchita de 1000 o tal vez 2000 años en su lugar. A veces han llevado a hombres y mujeres adultos. Cerca del pueblo de Gort vive una anciana que fue llevada en su juventud. Cuando regresó al final de 7 años, no tenía dedos de los pies, o se los había bailado todos». Los cambiantes, según la leyenda, pueden tomar una de 3 formas. La primera es el tipo sobre el que Yeats escribió, el hada senil y antiguo disfrazado de niño. Otro tipo de cambiante es un hada irlandesa real. Y el tercer tipo era un objeto inanimado, como un bloque de madera o un tronco carvado. La lógica, al menos para alguien en Europa medieval, era simple. Si un niño nacía con defectos de nacimiento, estaba enfermizo o tenía mal temperamento, a menudo se pensaba que era el sustituto de hadas dejado cuando su hijo real fue sacado de su hogar. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Me encantaría saber de qué país nos acompañas hoy. Escribe tu ubicación abajo. Ahora, adentrémonos en una de las historias más oscuras del folclore irlandés. Si un adulto desaparecía y luego era encontrado muerto misteriosamente, la gente a menudo asumía que el cuerpo era en realidad un montón de palos que simplemente habían sido encantados para parecerse a su ser querido. El folclore floreció sobre el tema,
cuentos de viejas y leyendas enseñaban a las nuevas generaciones cómo detectar a un cambiante instantáneamente, proporcionando una razón más para temer a cada pequeño cambio en la vida de una persona, pero también una señal clara de seguridad y esperanza a la que podían agarrarse. Incluso el bienestar general de una familia podría depender de estas criaturas. Se decía que los cambiantes drenaban toda la suerte de una casa y al hacerlo dejaban a una familia maldita para luchar contra la pobreza y la desgracia, todo mientras intentaban cuidar a un niño que veían como una maldición cada día más. Cuando las historias se centraban en hombres y mujeres que habían sido intercambiados por una hada, los síntomas eran de naturaleza psicológica. Los signos de un cambiante adulto incluían cambios de humor, volverse argumentativo y perder interés en amigos y familiares. También se decía que los cambiantes tenían apetitos enormes, comiendo todo lo que se les daba y luego pidiendo más. Se decía que si tu bebé prefería la comida de la despensa en lugar de ser amamantado, entonces había una posibilidad de que en realidad no fuera tu hijo en absoluto. Mientras que la mayoría de los bebés cambiantes morían en la primera infancia, se decía que aquellos que sobrevivían se convertían en adultos tontos. Los hombres y mujeres que sobrevivían tanto tiempo a veces eran llamados OEF, que es de donde obtenemos esa palabra. Felizmente, había formas de probar a las personas para ver si en defecto eran un cambiante. Un método involucraba colocar un zapato en un tazón de sopa. Si el bebé veía esto y se reía, entonces se veía como prueba de que el niño era un cambiante. Otro método involucraba hacer un pequeño pan dentro de media cáscara de huevo, nuevamente destinado a hacer reír a la hada. Y una vez descubierto, un cambiante de hadas podía ser expulsado de la casa de varias maneras, en cuyo caso el niño o adulto humano secuestrado sería devuelto ileso. Un truco involucraba sostener al niño sospechoso sobre un fuego, mientras que otro recomendaba obligar al sospechoso a beber un té preparado con dedalera, una flor venenosa. Suena loco pensar que la gente creería tales historias incluso hace siglos. Seguramente nadie realizó estas pruebas o administró estos tratamientos, especialmente a su propia familia, ¿verdad? Afortunadamente, la historia nos enseña que la gente desesperada es capaz de casi nada. En julio de 1826, una mujer llamada Anne Roach del condado de Kerry, en el sudoeste de Irlanda, estaba cuidando a un niño de 4 años llamado Michael Leahy. Según su propio testimonio, el niño no podía caminar, pararse o hablar. Convencida de que de hecho era un cambiante de hadas, lo bañó en aguas heladas 3 veces para forzar al hada a salir. El niño se ahogó. Fue juzgada por un tribunal y la encontraron inocente. En 1845, una mujer sospechosa de ser una cambiante fue colocada en una gran canasta llena de vidutas de madera y luego colgada sobre el fuego de la cocina hasta que el contenido de la canasta se incendió. En 1851, un hombre en Irlanda literalmente asó a su hijo hasta la muerte porque creía que el niño era un hada. 3 niños fueron sospechosos de ser hadas en 1857. Fueron bañados en una solución de dedalitra y luego obligados a beberla. A veces los bebés eran dejados en cuerpos de agua o cerca de ellos como una forma de obligar a los cambiantes a irse. En 1869 se intentó un exorcismo sumergiendo a un niño 3 veces en un lago en Irlanda. Otra mujer realmente dejó su bebé en la orilla de un lago y se alejó esperando que las hadas vinieran a hacer el intercambio. Afortunadamente, regresó más tarde para reclamar a su hijo. Odiamos lo que tememos, pero en lugar de desvanecerse al avanzar el siglo XIX, los temores y supersticiones en torno a los cambiantes solo parecieron crecer en Irlanda. Y por difícil que parezca creerlo, las cosas estaban a punto de empeorar mucho. A finales del siglo XIX, uno de los órganos de gobierno en Irlanda era la Junta de Guardianes. En cada distrito
tenían la tarea de dispensar ayuda pública, y una de las formas en que lo hacían era construyendo cabañas para trabajadores, cabiñas construidas para proporcionar alojamiento a trabajadores rurales. Una cabaña fue construida en Valley Badlee, una pequeña comunidad de solo 9 casas y 31 personas en el condado de Tipperary. La familia a la que se le otorgó la cabaña se mudó, pero había un problema. Parece que la casa había sido construida sobre un rath, un anillo de tierra bajo, y aunque los arqueólogos los conocen simplemente como restos de un fuerte de la Edad de Hierro, algunos irlandeses todavía los consideraban anillos de hadas, portales a otro reino. Después de que los inquilinos se mudaron, comenzaron a suceder cosas extrañas. Gritos en la noche, ruidos que no podían ser identificados, y una sensación de pavor. Casi tan pronto como los inquilinos se habían mudado, se estaban yendo. En su lugar, la cabaña fue entregada a un viejo trabajador retirado llamado Patrick Boland, quien se mudó con su hija adulta y el esposo de ella. Su hija, Bridget Cleary, era una inusual. En 1895, los hombres controlaban la familia. Eran el sostén de la familia y el único proveedor. Pero aunque su esposo Michael se desempeñaba bien como tonelero, uno que fabrica y repara barriles, un negocio que siempre ha funcionado bien en Irlanda, Bridget no dependía de él. Tenía su propio negocio haciendo vestidos y criando gallinas, y los ingresos de esos trabajos eran más que suficientes para satisfacer sus necesidades. También se decía que era inteligente, coqueta y muy independiente. Así que puedes imaginar cómo debió haber molestado a su esposo y provocado la ira de los vecinos. Y luego estaban los rumores del romance que tenía con otro hombre. Bridget Cleary era una mujer autosuficiente y dueña de sí misma, y todos los demás estaban molestos por eso. Te cuento todo esto porque las historias tienen capas. Está el significado que tienes de la narración inicial y luego está el resto de la historia. Lo más profundo que bucees, más cosas comienzan a tener sentido. Y créeme cuando te digo que hay mucho en esta historia que no tiene sentido. El 4 de marzo de 1895, Bridget salió de casa en una diligencia. Tenía huevos para entregar a la casa del primo de su padre, Jack Dunn. Era una distancia lo suficientemente corta como para que decidiera caminar, pero el clima se volvió agrio mientras estaba afuera. Pasó el día siguiente en cama, quejándose de un dolor furioso en la cabeza. Tenía escalofríos y temblaba constantemente. Dunn pasó por la pequeña cabaña para visitar unos días después y encontró a Bridget todavía en cama. La miró y declaró: «Esa no es Bridget». Según él, era una cambiante. Afortunadamente, nadie le creyó todavía. Pero las cosas estaban por tomar un giro mucho más oscuro. 5 días después de la caminata de Bridget en el frío, su padre caminó 6 kilómetros hasta el médico más cercano y le pidió que viniera a ayudar. 2 días después, todavía no había señales del médico, así que su esposo Michael hizo el viaje. Después de otros 2 días de espera, el médico aún no había llegado, así que Michael fue nuevamente, esta vez asegurándose de llevar consigo una citación de la autoridad sanitaria local. Mientras su esposo estaba buscando al médico, el doctor llegó inesperadamente. Hizo su chequeo típico de visita domiciliaria, recetó algo de medicina y luego se fue. Aún frustrada, la familia llamó a un sacerdote para que viniera y le diera la extrema unción por si acaso. Las cosas no parecían bien para Bridget Cleary. Esto fue el 13 de marzo, 9 días completos después de enfermarse. Así que más tarde esa noche, vecinos y relativos se reunieron en la cabaña para ayudar a administrar medicina de hadas en forma de hierbas. Bridget rechazó el tratamiento y le sostuvieron un atizador al rojo vivo en la cara hasta que cumplió. Las cosas empeoraron el día siguiente. El primo Jack Dunn había comenzado a difundir la palabra de que Bridget había sido llevada por las hadas y reemplazada por una cambiante. A su insistencia, un hombre llamado Demis Gani fue llamado a la casa. Era conocido en la comunidad como un doctor de hadas y muy versado en tratar casos como estos.
Sus tratamientos no necesariamente encajarían en los libros de texto médicos modernos, debes entender. Incluían el uso del atizador al rojo vivo, obligar a la cambiante a beber la primera leche de una vaca que acababa de dar luz, rociar a la persona con orina y exponerla a las llamas. Bridget fue abofeteada y sostenida frente a la chimenea mientras su esposo la exigía que declarara ante Dios y la familia que en efecto era Bridget Cleary. Aunque respondió que sí, la multitud reunida no le creyó. Ahora, antes de continuar, hay algo que necesitas entender sobre el estado mental de Michael Cleary. Mientras su madre había muerto cuando era joven, su padre había fallecido horas antes. Él y Bridget no tenían hijos y vivían en la casa del padre de ella en una habitación libre en el equivalente del siglo XIX de vivienda pública. Se rumoreaba que su propia esposa lo estaba engañando y ella ni siquiera lo necesitaba para mantenerse. Michael Cleary estaba a la deriva. Se había desmoronado. Quizás eso fue lo que lo llevó al borde de la locura. Los tratamientos continuaron hasta altas horas de la noche. Los amigos y relativos comenzaron a pedir irse, pero se dice que Michael gritó que nadie se iría hasta que Bridget regresara a casa. Cerró la puerta con llave y colocó la llave en su bolsillo. Si solo pudieran hacer esto bien, les digo, si solo pudieran expulsar al hada y en terminar con esto, su Bridget regresaría a casa. De nuevo le pidieron que declarara su identidad y Bridget se negó. Los historiadores no saben por qué. Quizás tenía miedo. Quizás su naturaleza independiente y obstinada le impidió entregar autoridad. Cualquiera que fuera la razón, su silencio enfureció a Michael. La desnudó hasta su ropa interior y la empujó al suelo. «Vuelve a casa, Bridget, en nombre de Dios», se dice que alguien gritó mientras yacía cerca del fuego. «Ella no es mi esposa», respondió Michael. «Pronto la verán subir por la chimenea». Y con eso la roció con aceite de lámpara y agarró un tronco de la chimenea ardiente que usó para encender la llama. Bridget Cleary se quemó al piso de la cocina de su propia casa, frente a su esposo y padre, primos y amigos. Tenía tan solo 26 años. ¿Pero qué pasó después de esta horrible tragedia? ¿Enfrentó Michael Cleary las consecuencias de sus acciones? No siempre hemos sabido tanto sobre el mundo como lo hacemos ahora. En comparación con los siglos anteriores al nuestro, vivimos en una verdadera era de oro del conocimiento y la comprensión. La ciencia ha erradicado gran parte de la ignorancia que alguna vez nos afligió, y aunque soy fanático del misterio y las preguntas sin respuesta, eso no necesariamente es algo malo. La ignorancia se ha utilizado como justificación para el trato bárbaro e inhumano de otras personas, para alimentar nuestro odio hacia aquellos que no son como nosotros. Ese tipo de miedo a menudo se convierte en el agente de una transformación oscura. Bajo la influencia del miedo, los humanos tienen una historia de mutación. De convertirse en algo grotesco y peligroso, nos convertimos en monstruos. El miedo impulsó a Michael Cleary y a los demás a matar a su esposa. Miedo a la enfermedad y la dolencia, a los misterios mentales y médicos. Miedo a la pérdida que parecía acercarse cada vez más a su hogar. Y cegado por ese miedo, Michael Cleary arremetió con la única herramienta que tenía, la superstición. De muchas maneras, es más que irónico que su miedo lo convirtiera en alguien más. En el final, quizás él era el cambiante. Después de obligar a uno de los primos de Bridget a punta de cuchillo a ayudar a envolver su cuerpo en una sábana, la llevaron a un campo cercano y la enterraron en una tumba poco profunda. Poco tiempo después, algunos de los vecinos le dijeron al sacerdote local que Bridget Cleary había desaparecido. Dijeron en tonos susurrados que había sido un exorcismo de hadas. Cuando el sacerdote encontró a Michael Cleary en la iglesia el día siguiente, mencionó a la esposa del hombre. ¿Tu esposa está bien, padre? Escuché que había estado enferma. Tuve una noche muy mala, padre, le dijo Michael con una mirada salvaje en sus ojos. Cuando desperté, mi esposa se había ido. Creo que las hadas la han llevado. Estaba todavía convencido de que regresaría,
Tenía planes de visitar un anillo de hada cercano y esperarla. Ella llegaría en un vestido blanco sobre un caballo pálido y él cortaría sus ataduras con un cuchillo ennegrecido. Su Bridget regresaría a su socorro. El sacerdote, para su crédito, no le creyó ni una sola palabra. Llamó a la policía y se emprendió una búsqueda masiva. El 22 de marzo, 2 agentes encontraron su cuerpo en la tumba poco profunda que su esposo había cavado solo días antes. Había sido gravemente quemada y yacía en posición fetal, con las rodillas contra el pecho, los brazos envueltos firmemente alrededor de ellas. Como su rostro había escapado del fuego, se le había colocado un saco de tela sobre la cabeza. Todo lo que quedaba de la poca ropa que había estado usando era un par de medias negras. Bridget Cleary nunca regresaría a casa. Michael Cleary fue talizado y condenado por homicidio involuntario, no por asesinato. Pasó 15 años en prisión. Después de su liberación, emigró a Montreal, Canadá, donde desapareció en el anonimato. Los demás presentes esa noche también fueron talizados. Algunos recibieron sentencias de prisión, otros fueron liberados, pero todos llevaron la marca de aquella noche horrible por el resto de sus vidas. La historia de Bridget Cleary se volvió un escándalo nacional en Irlanda. Inspiró rimas cancioneras, obras de teatro y debates sobre la superstición y la modernidad. Su muerte marcó un punto de inflexión en la forma en que Irlanda veía su propio folclore. Pero más importante aún, nos recuerda algo fundamental: que las creencias, por más arraigadas que estén en la tradición, nunca deben anteponerse a la razón, la compasión y la humanidad. Bridget Cleary murió porque la gente a su alrededor eligió creer en fantasía en lugar de enfrentar la realidad. Murió porque el miedo y la superstición se volvieron algo más poderoso que el amor y la lógica. Y su trágico final nos deja con una pregunta inquietante: ¿cuántas veces hemos permitido que nuestros propios miedos y creencias nos cieguen ante la verdad? ¿Cuántas veces hemos sido los monstruos en las historias que contamos? La verdadera lección de los cambiantes no es sobre hadas o magia, es sobre el peligro de permitir que la superstición y el miedo gobiernen nuestras acciones. Es sobre reconocer que a veces los verdaderos monstruos no vienen de otro mundo, están aquí mismo, entre nosotros. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que el folclore siempre encontrará una víctima en el crédulo, el desesperado o el ingenuo. Esperemos que no seamos nosotros.